continuamos el estudio del libro de los Hechos y en esta oportunidad vamos a continuar viendo el texto de Hechos capítulo 9 del versículo 20 al versículo 31. Y el domingo pasado estuvimos meditando acerca de la conversión de Saulo de Tarso, conocido por todos por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, su nombre original era Saulo, nacido en la ciudad de Tarso, hoy Turquía moderna, y allí, aparte de ser de la tribu de Benjamín, judío de pura cepa, como él mismo se describe en su autobiografía, más adelante en Hechos capítulo 26, también aprendimos que Saulo era por nacimiento ciudadano romano. Y eso le daba, estamos hablando en un entorno en el cual el gobierno que imperaba en todo el mundo, digamos, civilizado de la época, era el Imperio Romano. El Imperio Romano, el ser ciudadano romano tenía grandes ventajas para movilizarse a través del territorio, y eso es algo que ciertamente Dios también tomó en consideración cuando llamó a este hombre. Pero la primera vez que empezamos a hablar de Saulo de Tarso, nos referimos a él como un monstruo llamado Saulo, perseguidor de la iglesia, un hombre que aterrorizaba a la iglesia, era un verdadero terrorista de esa iglesia naciente que instituyó nuestro Señor Jesús. Y ahora vimos que él, en ese celo por las cosas de Dios que él tenía y él creía que estaba haciendo un servicio a Dios, fue y solicitó credenciales al sumo sacerdote en Jerusalén y fue con un grupo hacia Damasco a perseguir a todos los creyentes, a todos los cristianos que hasta ese momento no se llamaban cristianos, sino los llamaban los del camino, como que si fuese una suerte, se referían a ellos como una secta, ¿verdad? Y fueron un grupo después de la muerte de Esteban, que fue el primer mártir. La iglesia que estaba prosperando en Jerusalén, ya había alcanzado alrededor de 20,000 miembros, comenzó a salir despavorida de Jerusalén hacia todas las direcciones de la región, y eso hizo que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se esparciera en todo el mundo. Entonces, Saulo de Tarso, en su celo por acabar con esa secta que él pensaba que era un grupo de blasfemos que ofendían a Dios y que él se había propuesto en su corazón exterminarlos. Él no quería simplemente causarles unos daños, él quería completamente apagar este movimiento. Y fue camino a Damasco cuando en ese camino que toma 3 días caminando desde Jerusalén hasta el norte en Damasco, allí a plena luz del mediodía tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Allí Saulo, su vida es cambiada absolutamente y llega de la mano de sus compañeros a Damasco, porque en el encuentro con Cristo había quedado ciego. Y también recordamos el domingo pasado que fue a la casa allí de un tal Judas, no el Iscariote, un Judas que vivía en la calle derecha de Damasco, y ahí estuvo 3 días ciego, y el Señor llamó a uno de sus siervos llamado Ananías y le dijo: Ananías, necesito que vayas a la calle derecha, vas a preguntar por la casa de Judas y allí vas a encontrar a mi siervo Saulo de Tarso. Y Ananías, consternado, dice: Señor,
pero tú quieres que yo vaya a ver a Osama Bin Laden. Tú quieres que yo vaya a encontrarme con este terrorista que ha estado por todas partes, comenzó en Jerusalén y ahora va por todo el mundo tratando de exterminar tu iglesia. Y tú quieres que yo vaya a verlo. Y la respuesta del Señor Ananías, sí, porque Él es mi siervo. Entonces el perseguidor, por eso la prédica del sermón del domingo pasado lo titulé como aquella acertijo que le dijo Sansón a los filisteos, cuando le dijo que de el que come salió comida y de lo amargo salió dulce. Porque que era un hombre ciertamente amargo, que generaba amargura entre el pueblo de Dios y que era un depredador que perseguía a todas las ovejas de Cristo, terminó siendo él un instrumento en las manos de Cristo para dar comida y dar el dulce regalo del Evangelio. Y hoy vamos a continuar entonces con esa historia para ver qué pasa. Y si abren sus Biblias aquí en el capítulo 9 del versículo 20, vemos algunas cosas interesantes. Y yo quisiera, antes de entrar en el texto, vamos a orar. Les pido que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Señor amado Padre Celestial, hemos venido a alabarte y adorarte. Hemos venido a exaltar tu santo nombre, porque tú eres el único y verdadero Dios. No hay otro Dios. Cualquier otro Dios es simple producto de la imaginación del hombre. Pero tú eres el único, eterno y sabio Dios, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A ti, Dios Trino, te damos gracias por permitirnos reunirnos aquí en esta mañana, hoy domingo. Este es el día en cuando tu pueblo se reúne en distintas partes de este planeta Tierra para alabarte y adorarte. Y queremos, Señor, como un cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, venir a ti en esta mañana y escuchar tu palabra. Señor, este mundo está lleno de filosofías humanas. Y hay algunas de ellas que nos dan ánimo, pero ese ánimo dura poco. Pero tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Toma control por medio de tu Santo Espíritu de este siervo inútil y permite que yo pueda exponer tu palabra con precisión, con profundidad, con pasión, con autoridad y con amor. Y permite a mis hermanos, a cada alma que está reunida aquí en esta mañana, que pueda tu palabra fluir a través de sus ojos y oídos, y que sea como esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de su corazón, y sea una palabra que exhorte, pero que también anime y que también corrija lo que está torcido. Tu palabra no regresa a ti vacía, Señor. Y en eso confiamos, porque oramos en el nombre que es sobre todo nombre, nombre de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesús. Amén. Entonces, Saulo, que aún no se llama Pablo, sino Saulo de Tarso, porque más adelante la Biblia no describe, eso me lo preguntaron el domingo pasado, pero ¿cuándo y cómo el Saulo de Tarso vino a ser el apóstol Pablo? Y el apóstol
vino a ser camino a Damasco, porque ahí, en ese encuentro personal con el Cristo resucitado, allí inmediatamente vino la encomienda, vino la orden y cuál el llamado para el propósito que Dios, que nuestro Señor Jesucristo tenía con ese hombre. Pero más adelante, quizás compartiendo, como vamos a ver ahora, ese Saulo de Tarso en algún momento entre la comunidad de creyentes le comenzaron a llamar Pablo. Dice a Saulo, que también se conocía como el apóstol Pablo. Entonces, no sabemos en qué momento surgió ese nombre y allí se lo colocaron. Y es interesante, nosotros en Venezuela tenemos una región de Venezuela que se llama el Zulia, el estado Zulia, y especialmente la capital del estado Zulia es Maracaibo. Y allí ellos se caracterizan, son muy peculiares la gente de esa zona, son muy chistosos y siempre tienen un chiste. Pero en ese carácter chistoso siempre le ponen un sobrenombre a la gente. No sabemos por qué, pero pareciera que culturalmente también aquí existía, porque ya vamos a ver que a uno que se llamaba José, lo llamaron Bernabé. Y a un Simón, Cefas, lo llamaban Pedro, el Señor lo llamó Pedro. Y no era tanto, a diferencia de los maracuchos en Venezuela, no era por hacer chiste, sino era porque había alguna característica en ese nombre, en ese hombre o mujer de Dios, que hacía que la comunidad le asignara otro nombre que iba más en línea con la personalidad de esa persona. Y ya vamos a ver un poquito de eso cuando hablemos de Bernabé. Entonces, Saulo de Tarso, aún aquí en el capítulo 9, sigue llamándose Saulo, dice que enseguida, sabemos que Ananías llegó allí a la casa de Judas, impuso sus manos sobre Pablo, que estaba orando y ayunando. ¿Se recuerdan de la prédica del domingo? O sea, imagínense por un momento lo que pasó por la mente de Pablo cuando se vio y se encontró que todo lo que estaba haciendo, creyendo que estaba haciéndole un favor a Dios y sirviéndole al Dios vivo, se encontró que estaba persiguiendo a Dios. Por eso la pregunta que le hace el Cristo resucitado es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ya va, 2 PhD en teología, y sé que si hay una luz más brillante que la luz del sol de Damasco al mediodía y una voz fuerte, quien me está hablando es Dios. Esto es claramente una teofanía. Pero ¿por qué me pregunta que por qué lo persigue? Señor, yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a unos delincuentes, unos blasfemos que dicen que tu hijo prometido ya vino al mundo. Y yo quiero en mi celo acabar con esa blasfemia y acabar con esa mentira. Pero ¿por qué tú me dices que te estoy persiguiendo? Yo no te estoy persiguiendo a ti. Y entonces Pablo le pregunta: Saulo, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es: Yahweh. Yo soy el que soy. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí Pablo no solo quedó ciego por la luz, sino que cayó al suelo por la luz, pero no solo por la luz y la presencia gloriosa del Cristo resucitado, sino también que se le derrumbó su mundo porque vio que el gran pecado
que había estado cometiendo, persiguiendo a la iglesia de Cristo. Por eso ese hombre llegó a Damasco acompañado y llevado de la mano por sus compañeros de viaje. Llegó allá ciego y no quiso comer porque se dio cuenta del tremendo error en que estaba. Y eso es importante para lo que vamos a aprender hoy, porque he estado meditando mucho esta semana y es una frase que me repite y me repite y me repite aquí en mi mente y en mi corazón, que es que el que no ha sentido el peso de la culpa de su pecado, no puede sentir el gozo de la salvación. Puse un ejemplo el domingo pasado con alguien que se hace un examen de laboratorio, ¿recuerdan? No es lo mismo alguien que recibe un examen de laboratorio cuando todo está sano y simplemente es un chequeo médico, que alguien que está temblando esperando recibir los resultados porque sabe que es afectado por una enfermedad mortal. Y cuando recibe el resultado y le dicen entonces que está sano y que el ejemplo que usé fue de que su cáncer está en remisión, eso sí es una buena noticia. El que está sano y le dicen que todos los valores le salieron bien, dice, ok, gracias doctor, nos vemos el año que viene. Sigue todo igual, no aprecia esa noticia. Pero el que está enfermo y sabe que está enfermo y que está enfermo de muerte, cuando le dan una noticia de vida, esa sí es una buena noticia. Igualmente, el que no entonces puede o ha sentido el peso de la culpa de su pecado, no puede sentir el gozo de la salvación, no lo aprecia. Es algo que puede ser solo a nivel intelectual, pero no ha permeado hasta lo más profundo de su ser. Este Pablo quedó totalmente transformado y dice que el cambio fue radical. Allí, una vez que Ananías ora por este hombre que no había comido en 3 días de la depresión y de la vergüenza. Hay que ver, cuando uno reconoce que ha pecado contra alguien, uno no quiere ni verle la cara a esa persona porque siente vergüenza. Y cuando la persona te busca, te enfrenta, dice, ¿cómo es posible que aún a pesar de lo que te hice, tú tengas la gallardía de venir y todavía querer tener una relación conmigo? Y eso es lo que le está pasando a Pablo. Y Ananías viene, ora por él y dice, inmediatamente cayeron como escamas de sus ojos y recuperó la vista. Es interesante porque después vamos a ver toda la vida del apóstol Pablo, uno de los hombres más importantes de la iglesia de Cristo, que dejó un legado más importante en la iglesia de Cristo. Ese hombre sufrió de ese aguijón. Han escuchado que Pablo tenía un aguijón y le pedía, Señor, quítamelo. Y el Señor le decía, 3 veces te he pedido que me lo quite y no me lo has quitado. Y 3 veces tu respuesta, Señor, ha sido, bástate mi gracia. Y ese aguijón era una enfermedad en sus ojos. Dicen algunos que tenía los ojos así como hinchados, todos enrojecidos. Parecía a alguien como que se le iban a salir los ojos. Por eso le dice en la carta a los Gálatas, yo sé que ustedes me aman al punto que si ustedes pudieran sacarse sus ojos y dármelos, lo harían. Igual le pasó a Jacobo cuando tuvo un encuentro personal también con Dios, que luchó con el ángel de Jehová y el ángel de Jehová tocó allí en su cadera y quedó cojo durante el resto de su vida.
es que el que tiene un encuentro personal con Cristo no queda igual. Pablo quedó sufriendo de sus ojos, Jacob quedó cojo todo el resto de su vida, y ya vamos a ver que más importante que una afección física, su vida es transformada radicalmente. Y ahora no sé qué hizo el control. Vamos a ver algunos puntos, y por eso el sermón de hoy lo titulé El amor de Cristo por su iglesia. Efesios capítulo 5 dice que el Señor Jesús, hablándole Pablo precisamente a la iglesia en Éfeso, le dice que debemos amar a los varones de esa congregación. Le dice que deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es eso? Después el mismo apóstol Pablo lo expande y dice, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Dice, se entregó a sí mismo por ella. Es decir, dio su vida por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, cuando lo que estamos viendo acá en este texto, por eso el título del sermón, el amor de Cristo por su iglesia, porque y en Apocalipsis lo pintan la relación de la iglesia de Cristo con Cristo como la relación de un novio y una novia que van a casarse. Por eso, y se habla de las bodas del Cordero, donde el Cordero es el Hijo de Dios y la novia es la iglesia, que la está preparando. Yo recuerdo cuando me casé con Daniela, eso fue una belleza. El vestido totalmente blanco y una cola larga y recuerdo que el mismo día de la boda yo todavía estaba cargando cajas y llevándolo al sitio donde iba a hacer la recepción, y tuve que llevar algo a donde la abuela, que fue donde ella se vistió, y la abuela decía, no puedes pasar porque tú no puedes ver el vestido. Y aquello fue el maquillaje y toda una preparación de la novia. Porque las novias se preparan y se acicalan para ir al altar a unirse en santo matrimonio con su novio, con su prometido. Igualmente es la iglesia de Cristo. Dios está preparando un pueblo, una nación de gente de toda lengua, raza y nación para esa boda en los cielos con el Hijo de Dios, que es el novio. Por eso siempre esa analogía. Ahora, lo que estamos viendo aquí, hemos visto en Hechos, es que Dios no escatima ningún recurso para amar a su iglesia. Y la iglesia, hemos dicho, no son cuatro paredes. Por eso disculpen hoy que a última hora nos recordamos que había un domingo de marzo donde el local no estaba disponible, porque la tecnología a veces ayuda. Bajé una nueva actualización de mi iPhone y me decía que no tenía espacio para bajarla. Entonces, que si quiere que automáticamente te borre las aplicaciones que no has usado en un tiempo. Y le di, y resulta que le di y me borró la aplicación con la que yo escaneo documentos, porque no lo hago constantemente. Y en esa aplicación donde escaneo documentos, donde yo había escaneado el papelito donde me dijeron cuáles domingos sí y cuáles no teníamos en ese local. Entonces, por esa razón les pido disculpas, mis hermanos, pero eso desde hace tiempo, este domingo nuestro local no estaba disponible, pero les pido disculpas porque fue a última hora que por producto de la tecnología no recordé, y la memoria, como decía mi profesor de macroeconomía, es un recurso escaso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios no escatima ningún recurso para su iglesia. Y aquí estamos viendo que Dios agarra a un hombre, a un ciudadano romano por nacimiento, pero a un hombre súper culto,
A diferencia del resto de los apóstoles, que eran simples pescadores, y no con esto quiero minimizarlos o despreciarlos, pero Dios, la excepción a su regla, Dios usa generalmente a hombres sencillos para Él glorificarse en sus debilidades. Pero muchas veces, no muchas veces, algunas pocas veces, toma y llama a hombres excepcionales, como Moisés, y los educa y los prepara y los capacita con unas capacidades tremendas, como un Moisés que estudió en la Universidad Real de Egipto. Artes militares, artes legales, de todo tipo, preparándolo, porque tenía una misión, un propósito para él con su pueblo. Igualmente, acogió a Saulo de Tarso. Ya hemos dicho que a la edad de 21 años tenía el equivalente a 2 PhDs. Era un hombre súper culto, súper viajado, era un hombre, es una mente absolutamente brillante. Y a Dios lo toma porque tiene un propósito con él, que ya vamos a ver. Hemos visto cómo tomó a quien escribe el libro de los Hechos, Lucas, doctor, médico, historiador, también lo usa con un propósito para ayudar a Pablo en sus viajes. Y hemos visto cómo de pronto tomó a uno de los diáconos, a Felipe, y lo mandó a Etiopía para predicarle al ministro de finanzas de Etiopía. Dios, cuando está preocupado por su iglesia, Él mueve todos los recursos que Él tiene a su alcance y que Él quiere para la edificación de su iglesia. Entonces, Él no escatima nada. Y por eso el título del sermón. Ahora, vamos a ver el primer punto. Evidencias de la conversión. ¿Qué podemos ver aquí de la evidencia de la conversión de Saulo de Tarso? Primero, que fue un cambio radical. Podemos ver que Saulo, dice aquí el texto, versículo 20, enseguida, una vez que recuperó la vista, no es que dijo, bueno, yo me voy a tomar un tiempo de vacaciones para dejar todo en orden en mi trabajo y con mi familia, y después entonces es que me voy a ir a hacer la tarea que me encomendó el Cristo resucitado. No. Dice, enseguida, inmediatamente predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, como les dije, el que ha tenido una verdadera y genuina conversión, en su vida experimenta un cambio radical, porque es un nuevo nacimiento, es una nueva criatura. Y esa persona cambia, su ser cambió, porque estaba muerto en delitos y pecados, y ahora es una nueva criatura en Cristo. Y aunque no puede entender todo, aún siente que su ser interior cambió, y cambió para siempre. Es un cambio radical de 180 grados. Ese proceso en teología se conoce también, hay un proceso de regeneración, que es el nuevo nacimiento que ocurre en el mismo momento del llamado y la conversión, pero después viene un proceso de santificación, que es mediante factores de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo obrando en el pecador arrepentido, pero también las pruebas y aflicciones que el Señor permite en su vida van moldeando su carácter y su ser, y lo van transformando cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un cambio radical desde el día 1 en que es llamado. Número 2, predica que Jesús es el Mesías. El que ha entendido esto no puede quedarse callado. Y no predica Jesús te ama y te va a dar un trabajo y una novia y un apartamento bien bonito y te van a aprobar el mortgage. No. Lo que predica es que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y este tema es interesante porque
el Hijo de Dios. Hay dos, cuando se refieren a Jesús en la Biblia, ustedes ven que siempre el Señor Jesús se refería a sí mismo con el nombre que él más le gustaba, era el Hijo del Hombre. Él no usaba yo soy el Hijo de Dios. Si hubiese dicho yo soy el Hijo de Dios desde un primer momento, lo hubiesen tratado de asesinar inmediatamente. Pero no, él usaba el Hijo del Hombre. Pero paradójicamente, cuando ustedes ven en la Biblia el Hijo del Hombre, ese nombre, en referencia a nuestro Señor Jesucristo, tiene más referencia a su deidad que cuando encontramos en la Biblia el Hijo de Dios. Porque creemos, según está revelado en la palabra, que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Por eso Él podía ser nuestro representante ante Dios Padre, porque Él nunca pecó y por eso nuestras culpas pudieron recaer sobre Él y Él puede representarnos porque Él se humanó. No fue de la manera en que expió nuestros pecados, una simple reunión de padre e hijo en los cielos, donde le dijo: papá, por favor, pon en mi cuenta los pecados de todos los que tú elegiste y llamaste, y ya, y que saldamos la cuenta. No. Él tenía que hacerse hombre para poder representar a la raza humana ante Dios Padre. Entonces el nombre de el Hijo del Hombre se refiere a todo lo que en el Antiguo Testamento las Escrituras se referían al Mesías, que era el Hijo que venía del hombre. Y desde Génesis, cuando el Señor maldice a la serpiente y le dice: tu simiente y la simiente de ella siempre estarán en enemistad. Desde allí comienza. Entonces, cuando vemos en la Biblia el Hijo del Hombre, ese nombre tiene más referencia a la deidad de Jesucristo que el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene otra connotación, porque en la Biblia también encontramos en el Antiguo Testamento que los ángeles se les dice hijos de Dios, ¿verdad? Y también encontramos en la Biblia que a algunos reyes se les decían los hijos de Dios, porque es que en hebreo el Hijo de Dios lo que quiere resaltar es la connotación de que entre un hijo y un padre hay un vínculo muy importante, que es el vínculo de la obediencia. No hay en el concepto puro hebreo un concepto que conciba Dios, que conciba el Padre y el Hijo, no hablando de Dios, de un Padre y un Hijo cualquiera aquí en la tierra, donde no esté implícita la obediencia del Hijo hacia su Padre. Y eso fue lo que hizo precisamente nuestro Señor Jesús cuando vino a la tierra. Obedeció al Padre. El Padre lo envió a la tierra, lo cual fue un acto de suma humillación, porque siendo Dios mismo se hizo como uno de nosotros. Y lo obedeció también en el sentido de que le pidió que fuera a la cruz en sacrificio perfecto, y Él obedeció. En todo obedeció a su Padre y le dio la gloria a su Padre. Entonces, aquí lo que dice es que Saulo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo: este es el Hijo de Dios. Es decir, este Jesús es el que está en completa y absoluta obediencia a Dios. Y fue quien se sacrificó para poder expiar la culpa de los pecadores. Luego el otro punto dice
que también comenzó, vemos el versículo 21, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre y vino aquí a Damasco para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Mesías. Entonces él se quedó en Damasco y comenzó su ministerio en Damasco. Saulo comenzó predicando en todo Damasco que Jesús era el Mesías, principalmente a los judíos en las sinagogas, y en Damasco había muchos judíos de habla griega. Los helenistas, leyó en la versión de la Biblia que leyó el hermanito aquí. Dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarlo. ¿Se recuerdan de Esteban? Esteban comenzó una conversación, un conversatorio intelectual con unos estudiantes de PhD de la Universidad de Alejandría y otros, y cuando no podían con sus argumentos, se airaron y buscaron cómo matarlo. Y eso siempre pasa, que tú prediques el Evangelio. Cuando tú predicas verdaderamente el Evangelio, que es la buena noticia, pero que para llegar a la buena noticia tienes que pasar por la mala noticia, de decir que el que no ha venido a Cristo está condenado según la palabra de Dios. Entonces, cuando comienzas a predicar el genuino Evangelio, vas a encontrar oposición. Vas a encontrar que la gente se moleste y algunos van a querer tomar piedras y lanzártelas porque no les gusta. Cuando ustedes vean iglesias llenas de gente con mucha tecnología, es porque ahí generalmente, no es una regla, pero casi es una regla, se predica lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere hablarle a su pueblo, a su iglesia. ¿Por qué cuando se predica la verdadera palabra de Dios, siempre surge oposición? Siempre surge gente que se molesta. Y se los digo porque a mí me pasó. Yo fui uno de los que agarró piedras. Cuando decía, ese predicador es un falso. No predica el Dios de amor que yo conozco. Alabado sea el Señor que tuvo misericordia de este bueno para nada. Dice, pasados muchos días, entonces resolvieron matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos lo que hicieron fue, como estaban en Damasco, que era una ciudad amurallada, lo bajaron con unas cuerdas en una cesta, casi como ropa sucia, y lo bajaron allí, y allí fue que se pudo escapar Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso corre ahora camino de regreso a Jerusalén. Y va de regreso a Jerusalén y llega a Jerusalén, pero ¿qué? Comenzó a ser perseguido. Y llega a Jerusalén y empieza a predicar en Jerusalén. Quería acercarse a los creyentes, a la iglesia en Jerusalén, y no podía porque le tenían miedo. ¿Qué? Que Saulo está, el terrorista ahora que está predicando a Jesús. No, seguramente ese es un engaño para saber dónde estamos y poderlos capturar. Pero dice entonces la palabra que él llega allí y dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé. Y Bernabé significa hijo de consolación o hijo de exhortación. Su nombre era José, hebreo, pero nacido en Chipre. Y este es un varón que pasa casi desapercibido por nosotros en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos, Lucas pone como contraste a dos grupos de personas. A José
que después se llamó Bernabé, o lo apodaron Bernabé, que tenía propiedades, era una persona con dinero y vendió una de esas propiedades y entregó el dinero a los apóstoles para satisfacer las necesidades de los hermanos en la iglesia. ¿Se recuerda? Y después Lucas lo contrasta con Ananías y Zafira, que lo hicieron para engañar a los apóstoles y engañar al Espíritu Santo, queriendo llevarse los mismos, digamos, aplausos que se llevó José o Bernabé. Ahí en el capítulo 4, de ese Bernabé pasó casi que desapercibido, porque uno enseguida cae en el tema de Zafira. Pero aquí vuelve a aparecer en escena un hombre llamado Bernabé, cuyo nombre significa, o apodo significa, hijo de consolación, hijo de exhortación. Y es interesante que vemos que Bernabé, dice en el 27, entonces Bernabé tomándole a Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces es interesante porque vemos, primero la Biblia hace referencia de que Bernabé en el capítulo 14 de los Hechos y en el verso 14 se refieren a él, hablando a él y a Pablo, como apóstoles, en plural. O sea que Bernabé en algún momento no fue uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, pero más adelante en algún momento vio al Cristo resucitado. Dijimos en el capítulo 1 de Hechos que la condición sine qua non para que alguien se considere un apóstol de nuestro Señor Jesucristo es que vio con sus ojos, testigo ocular del Cristo resucitado. O sea que aunque no tenemos en nuestra palabra en la evidencia como si lo tenemos en la descripción de cómo fue el encuentro de Saulo con el Cristo resucitado, sí podemos pensar, porque el mismo Lucas, que es muy preciso por ser historiador, se refiere a él como un apóstol, aunque él no describe cómo fue la conversión de Bernabé. Entonces Bernabé también era un apóstol, había visto al Cristo resucitado. Todos esos apóstoles que ustedes ven en televisión, ninguno ha visto el Cristo resucitado, por lo tanto no son apóstoles. Entonces, el punto aquí es que este Bernabé, hijo de consolación, Dios siempre tiene unos Bernabé por allí en su iglesia. Porque este fue el hombre que vio la oportunidad y vio un potencial en Saulo, probablemente sin saber el encuentro que Saulo había tenido con Cristo. Y aunque todo el mundo rechazaba a Saulo por miedo a él, Bernabé confió en él. Y Bernabé lo trajo, y Bernabé tenía acceso a los apóstoles y lo trajo a los apóstoles, y es Bernabé quien intercede ante los apóstoles a favor de Saulo y les hace ver: ya este no es el perseguidor de la iglesia, ahora este es uno de nosotros. Por eso ese nombre, hijo de consolación. Entonces ya sabemos de Bernabé, no solo que era un hombre generoso, porque había vendido propiedades para poder satisfacer las necesidades de la iglesia, sino que era un hombre con un corazón de pastor, un hombre que veía lo bueno en las personas y no lo malo. Y esto es un aprendizaje. Así yo admiro a uno de mis pastores y mentores en Venezuela. Yo digo, a veces siempre he luchado, a veces que él es demasiado ingenuo, pero después me doy cuenta que es que él siempre trata de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Él ve en las personas, él tiene la capacidad de ver en la persona lo bueno que hay en la persona, que lo bueno que ha puesto Dios, porque sabemos y hemos estudiado que en nosotros no hay nada bueno. Y lo único bueno que tengamos es porque Dios nos lo ha dado. Pero hay Bernabés en la iglesia que pueden identificar y ver esas cosas positivas. Y usan eso, construyen sobre eso, y no simplemente como ven la parte negativa te rechazan y te aíslan.
y esto es muy importante, un aprendizaje tremendo para nosotros como congregación, que estamos llamados por orden suprema de nuestro comandante en jefe de amarnos los unos a los otros, como a nosotros mismos. Y después el Señor, en el Evangelio según San Juan, le sube la barda, porque dice, no se tienen que amar como ustedes mismos, se tienen que amar como yo los amé a ustedes. Entonces, este Bernabé, vamos a ver que después se convirtió en un compañero de Pablo en el ministerio. Y el siguiente punto dice que y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, está refiriéndose a Pablo, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Una vez más, era tal el celo ahora de Saulo, comenzó a predicar en Damasco, allá lo quería matar, se fue a Jerusalén, imagínate, no quería matar a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno, quería matar era a Saulo. Así era este hombre de fogoso. Y a veces también eso nos pasa, que cuando hemos sido llamados por el Señor y somos recién convertidos, tenemos ese fuego y esa pasión que a veces hasta atropella a las personas, y tenemos que ir como que calmándonos poco a poco y saber que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con celo, pero lo tenemos que hacer en amor. ¿Ok? Entonces, el otro punto es, y este es el final, el tercer punto que quiero resaltar aquí, es la iglesia sanas y florecientes. Aquí vemos en el texto entonces que a pesar de que procuraban matarle, cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea de Filipo y después lo enviaron a Tarso. Entonces dijeron, a Saulo lo llevaron a su tierra natal en Tarso, allí quedó, y después pareciera que hay como un versículo aislado, que es el versículo 31. Dice, cuando salieron de Saulo y lograron mandar a Saulo de vuelta a su casa, dice que la iglesia en Jerusalén, no solo en Jerusalén, fíjense cómo dice el verso 31, entonces las iglesias, en plural, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces fíjense que esta iglesia que empezó allí en Jerusalén, 120, después fueron 3,000, después 5,000, después eran 20,000, viene la persecución, salen corriendo por todas partes del mundo, la iglesia es perseguida, el Señor toma a un hombre llamado Saulo, lo comienza a preparar y comienza ya a predicar, pero después vino un periodo como de paz, de bonanza, donde la iglesia estaba siendo edificada, la iglesia estaba en paz, ya no era solo la iglesia en Jerusalén, ahora dice que era en Judea, en toda Galilea y en Samaria. Había paz en las iglesias. Y vamos a ver entonces cuáles son los componentes de esas iglesias sanas y florecientes. Primero, es importante que entendamos que aquí hay tristemente un ciclo. Toda iglesia tiene un ciclo de avivamiento, que es del Espíritu Santo quien aviva la iglesia, y viene el Espíritu Santo y hace que esa iglesia crezca y prospere, y de pronto viene la persecución. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en Hechos. Floreció una iglesia que estaba ya al borde de 20,000 personas, viene la persecución, el martirio de Esteban, y sale la iglesia despavorida por todas partes del mundo. Pero eso fue lo que Dios usó para poder llevar su mensaje y expandir su reino en todas partes del mundo. Porque Él sabe que a nosotros nos encanta lo que llaman aquí la zona de confort. Cuando la iglesia está próspera, sana, perfecta, creciendo, entonces todos estamos bien y queremos quedarnos en nuestras cuatro paredes, si es que las tenemos, allí tranquilos, y a veces el Señor nos mueve el piso y nos hace que se expanda, porque ustedes tienen que salir a llevar un mensaje.
o salen o salen. Y comienza un ciclo de persecución. Pero después de ese ciclo de persecución, estamos viendo que aquí en el verso 31 del capítulo 9, entonces viene otra vez un periodo de paz. Y dice que las iglesias reinaba la paz. Cuando es Cristo quien gobierna la iglesia y los creyentes de una congregación quieren ser fieles y obedientes a Dios, es decir, que lo aman a Él y que se aman unos con otros, reina la paz. Reina la paz en la comunidad, no hay rencillas de unos con otros, no hay malos entendidos, no hay murmuraciones. Reina la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. El otro tema que vemos ahí en el 31 es que son edificadas. La iglesia es edificada. ¿Y edificada cómo? ¿Cómo es edificada la iglesia? No es con pizza. Es edificada con la palabra de Dios. Y por eso en esta iglesia, Cristo Church, estamos ahorita en un proceso de colocando los fundamentos sólidos de esta iglesia, que es basado en la palabra de Dios. Por eso los miércoles estamos estudiando las principales doctrinas del cristianismo. Por eso estamos haciendo un taller de líderes. Porque si no ponemos las bases, bueno, podemos ser un club y pasamos muy bien y comemos pizza todos los domingos, pero esto puede ser un club y no verdaderamente la iglesia de Cristo. Para reunirse a comer con personas y jugar pelota y eso, que también es válido, porque dice que la iglesia persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Eso es válido, pero lo más importante es el punto número 1, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Cuando yo digo perseverar en la doctrina de los apóstoles, que la palabra de Dios es lo único que nos edifica, no se trata aquí de engordar intelectualmente en el conocimiento de la palabra y ser como unos fariseos que se sabían la Biblia de memoria, pero no la vivían, no la aplicaban en sus vidas. Aquí no queremos eso. Queremos aprender y ser edificados por la palabra de Dios, pero como Pablo recibió la palabra, la voz de su Señor Jesús y enseguida comenzó a trabajar. Enseguida pone la palabra en práctica. Por eso lo llamamos estudio y aplicación los miércoles, porque queremos aplicarla. ¿Y cómo la aplicamos? Hoy tenemos una reunión después del servicio, donde vamos a compartir los alimentos que los hermanos trajeron generosamente. Cuando fuimos a jugar a Moss Park, softball con los niños y a compartir, es un tiempo de amarnos los unos con los otros. Y siempre, y el día a día y cada domingo, cuando hay que mover sillas, cuando hay que hacer una cosa, cuando hay que hacer otra, amarnos los unos a los otros, porque no lo hacemos para los demás, debemos hacerlo para quien nos salvó. Entonces las iglesias son edificadas y por eso es importante la palabra. Después dice que andaban en el temor del Señor. Es que si la iglesia persevera en la palabra, el temor del Señor debe agarrar a la iglesia. Y esto es un temor que quiere decir no de miedo, porque el miedo es una emoción que no es de Dios. El miedo es una emoción que paraliza. Se trata de temor santo, de reverencia absoluta, de saber, como dijo Roberto, a quién venimos a alabar los domingos. Eso es interesante cuando uno ve en las iglesias, el domingo a las 9 es el servicio tradicional y el más tarde es el servicio contemporáneo, así como que si esto fuera como un McDonald's, ¿no? Tú escoges lo que tú quieres para los gustos distintos. Eso no es que está mal y no lo critico, pero lo que dice de fondo es que la gente que va allí no está más pendiente de qué es lo que le gusta a la gente, de qué es lo que quiere Dios. Cuando venimos aquí los domingos o a nuestro local y nos reunimos como congregación, porque les he dicho siempre que la iglesia es esto,
no es estas 4 paredes, es una comunidad de creyentes transformados por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar en Moss Park y somos iglesia. Y podemos tener un servicio, a lo mejor estaba corriendo esta mañana, un día deberíamos hacer un servicio allá en uno de esos gaseos en Moss Park. Porque no es las paredes, la comunidad de creyentes con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos es lo que convierte a un grupo en iglesia. Entonces, ese temor tiene que venir de saber que nosotros venimos no a cantar un ratito y a pasarla bien con los hermanos. Venimos a adorar de manera corporativa, o sea, en grupo, a Dios, al Creador de los cielos y la tierra, al Todopoderoso, al infinito y eterno Dios y a su Hijo Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que venir con eso en nuestra mente, que esa es la razón. Venimos a alabarlo y a complacerlo a Él, no a complacerme a mí. Que si a mí no me gusta esta música, a mí me gusta esta otra, y que los hermanitos, ¿por qué tocan esa canción que a mí no me gusta y yo cuando la ponen en el radio yo la quito? No venimos a complacerte a ti, venimos a complacer a Él, que dio su vida por nosotros. Es una perspectiva totalmente distinta. Y cuando estamos con esa perspectiva, lo hacemos en reverencia, en temor, porque sabemos a quién estamos alabando. Y por último, por penúltimo, dice que la iglesia crece. Cuando se da este ambiente que reina la paz de Cristo, que la iglesia es edificada en la palabra, que hay temor del Señor en medio de la congregación, la iglesia automáticamente crece. Es como usted tiene un bebé, ¿verdad? Así como ese chiquitico que vio hoy. Si usted le da el pecho de la madre y después con su fórmula, si es que le dan fórmula, o si después la leche, automáticamente lo que uno espera es que crezca. Si está bien alimentado, los niños crecen. Es lo natural. Malo es que estén alimentados y no crezcan. Cuando están mal alimentados, como pasa con los niños en Venezuela, no crecen. Entonces, porque el alimento es malo. Entonces hay que revisar qué tipo de alimento está recibiendo esa congregación. Porque la iglesia debe crecer automáticamente. No estamos interesados en números, pero es algo natural que no podemos evitar, porque al final del día es Dios quien suma a los que han de ser salvos a su iglesia. Es una obra de Él. Entonces la iglesia naturalmente debe crecer y por último se fortalece. El mismo analogía del niño bien alimentado. Niño bien alimentado no solo crece, sino que está fuerte. Está fuerte y esa fortaleza se expresa en la congregación, en la capacidad de afrontar adversidades, en la capacidad de apoyar al que está débil, en la capacidad de enfrentar la persecución si viene, porque sabe que está parada sobre un fundamento sólido que es la roca, que es Cristo Señor, Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a ser este tipo de iglesia, que Cristo Church podamos ser avivados, que pueda reinar la paz de Cristo en medio nuestro, que podamos seguir siendo edificados a través del estudio sistemático de su palabra, que haya reverencia y temor del Señor en medio nuestro, y eso va a traer como consecuencia que crezcamos y que seamos fortalecidos como congregación. Que el Señor les bendiga.